Let's start on a Friday morning with this sad news, the death of Joan Rivers. Joan Rivers era la reina indiscutida de la comedia en vivo. I found this dress on the chair next to my husband's bed. Isn't that lucky? Fue famosa por su estilo único de conversación rápida y por su humor con connotación sexual. Ella actuó regularmente en escenarios y en televisión por casi 5 décadas. I was the one who told David Beckham, make your life easier, hire a personal secretary. Joan ayudó a muchas de las mujeres que hoy están en la comedia. Ella pavimentó el camino. Sin ella sería imposible que hablaran de las cosas que hablan hoy. Joan lo hizo posible. Incluso a sus 80 años, Joan se conectaba con una audiencia mucho más joven con su programa Fashion Police. Pero a la 1:16 p.m. del 4 de septiembre del año 2014, en el hospital Monte Sinaí en Nueva York, Joan Rivers, luego de un simple procedimiento exploratorio de su garganta, fue declarada muerta. The 81-year-old died after going into cardiac arrest and losing consciousness. Al parecer se debió a un procedimiento de rutina que trágicamente salió mal. Para mí, el desafío es saber cómo y por qué ocurrió esto. Autopsias de Hollywood. Joan Rivers. El doctor Jason Payne James es un especialista internacionalmente conocido en la medicina legal y forense. Lo han llamado desde la Agencia Nacional contra el Crimen, la Policía Metropolitana y las Fuerzas Operativas Gubernamentales de los Estados Unidos y el Reino Unido. Entregó evidencias en los casos de los asesinatos de Soham y el caso de Baby P. Estos son los informes médicos relacionados con la muerte de Joan Rivers, y en conjunto con otras informaciones que reuní, tendré las pistas sobre cómo vivió su vida, y al final podré encontrar la razón de su prematura muerte. ...27 de agosto del año 2014... Times Square, Nueva York... 8 días antes de su muerte. Joan estaba en el escenario del teatro Laurie Beechman, uno de sus lugares favoritos para hacer comedia. A los 81 años, Joan Rivers estaba más ocupada que nunca. Yo también te amo. Continuemos. Tenía una agenda de trabajo frenética. Viajaba desde Los Ángeles a Nueva York varias veces por semana. Joan siempre fue la mujer más ambiciosa y trabajadora que conocí en mi vida. Durante su carrera, siempre se enfocó en trabajar y en Melissa. Junto a su hija Melissa, trabajaron por años en la industria del entretenimiento. Incluso a veces eran copresentadoras. Pero bueno, 8:40 p.m. me alegra estar aquí. En el escenario, Joan tenía tanto humor y energía como siempre. Yo siempre les digo que me regalen un bolso Gucci Un fanático de Joan, Shade Rupp, estuvo en el público esa noche. Estaba muy feliz por verla de nuevo. Fue un regalo de cumpleaños para mí mismo. Y me alegro mucho por tomar esa decisión. La cena. Durante la presentación, Joan bromeó con todo, incluso con su propia muerte. Bolso Gucci. Y en un momento ella comenzó a contar una broma. No es gracioso envejecer. Y ella dijo, bueno, tengo 81 años. Podría morir mañana. Podría morir ahora. Podría morir en este momento. Sí, podría. Pero quedé muy impresionado. Pensé, ¿cómo es posible que esta mujer tenga 81 años? Parecía que ella tuviera 40 años de edad. Corría de un lado a otro de ese escenario. Jamás había visto tanta energía en un solo ser humano como la que ella tuvo esa noche. Después, por casualidad, me encontré con ella. Ella fue tan amable y buena. No tenía ningún apuro. Estaba muy feliz por saludar a un fanático. Le pidió que se tomara una fotografía con él. Esta sería la última fotografía que se tomaría de Joan como la recordamos ahora. Puedo ver en el informe médico que la hija de Joan Rivers, Melissa Rivers, no quiso que se hiciera una autopsia debido a la fe religiosa de Joan. Ella era judía. Pero el médico forense hizo un examen externo completo. Lo primero que leo en el informe del médico forense es que Joan medía 1,57 metros. Su cabello estaba teñido de color rubio y sus raíces eran negras. El maquillaje sobre su rostro era abundante
y tenía sombra de ojos color marrón. Por supuesto, esta es la apariencia que todos asociamos con Joan Rivers. En los años 60, luego de una década de promover su espectáculo en diferentes clubes de Nueva York, Joan ganó un lugar en The Tonight Show con Johnny Carson. Era uno de los programas más populares de Norteamérica. Cuando Joan Rivers llegó al programa de Johnny Carson, tuvo éxito de inmediato porque era algo nuevo y algo que en realidad la gente nunca antes había visto. La popularidad de Joan se basó en su voluntad de bromear con temas que no se hablaban libremente en las cadenas de televisión. Joan fue pionera como comediante femenina. Forjó una carrera de 50 años en la industria de la comedia, que siempre fue dominada por los hombres. Creo que Joan siempre será considerada como la creadora del tipo de material en el que trabajaba. Ella ayudó a muchas de las mujeres que hoy están en la comedia. 10:45 p.m., 27 de agosto del año 2014, Midtown, Manhattan. Lo sé. Joan disfrutaba de una cena con Jay Reddick, un amigo cercano quien le ayudó a escribir sus guiones en los últimos 40 años. Esa noche, ella fue la misma Joan de siempre, satisfecha con todo, satisfecha como avanzaba en su carrera. La gente se reirá. Ella estaba feliz y contenta. No parecía tener ninguna preocupación. ¿En serio? Tengo un recuerdo de haber hablado sobre nuestra edad esa noche. Y le dije, bueno, si muero antes, yo colecciono arte y creo que te dejaré una hermosa pintura. ¿Qué me dejarás a mí? Y me dijo, a Melissa y algunos de mis zapatos. Pero algo pasaba por la mente de Joan. Joan me mencionó que se sometería a algún tipo de intervención por la mañana y me dijo, mi voz está un poco ronca. Con la garganta, no es nada. Ella no parecía estar preocupada o inquieta por la intervención que se haría al día siguiente. Sus antecedentes médicos sugieren que no tenía mucho de qué preocuparse. Ella no era fumadora y dijo que solo bebía una copa de vino de vez en cuando. Tomaba grandes cantidades de vitaminas y minerales para complementar su dieta. Y en general, a pesar de su edad, estaba en una buena condición física. Pero el doctor Payne James encontró una posible señal de advertencia en sus informes médicos. Puedo ver que Joan consumía una dosis diaria de un medicamento llamado bisoprolol fumarato. Es un beta bloqueante que se usa para tratar la presión arterial alta. Esto es importante porque yo creo que durante una operación sus doctores debían controlar bastante la presión arterial, porque si aumentaba mucho o disminuía mucho, existía el riesgo de un derrame cerebral o un colapso. 8 de la mañana, 28 de agosto del año 2014, Upper East Side de Nueva York. 7 días antes de su muerte, Rivers llegó al centro Yorkville Endoscopy a ver a su médico personal y amiga, la doctora Gwen Korovin, para que le realizara un examen de rutina. ¿Cómo se encuentra? Estoy bien, ¿cómo Me estás? alegro mucho de verla. Pero Joan no estaba demasiado preocupada. Vendrá enseguida. Ella ya había sufrido problemas a la garganta, pero nunca los tomó en serio. Good morning, Joan. How are you? No voice. Are you kidding me? No voice. And we're doing fashion plates tomorrow night. So I've had a signer. You want to see the sign for orgasm? Sure. Okay. Do you want to see faking orgasm? Sure. Cuando el periodista Benjamin Butterworth habló con Joan un par de días antes de ingresar a la clínica, apenas podía hablar. Ella tosía bastante, su voz estaba ronca, su garganta estaba seca y era claro que algo no andaba bien. La voz de Joan era su vida. Sin ella no podría trabajar. A sus 81 años, el trabajo lo era todo en su vida. Joan siempre fue muy ambiciosa y muy trabajadora. Si ella no tenía un show el próximo fin de semana o la próxima semana, pensaba que estaba en problemas. Durante su carrera, incluso si tenía éxito, ella decía, tengo que trabajar. Si no estoy trabajando, algo está mal. La carrera de Joan siempre fue importante, pero 27 años atrás, una terrible tragedia personal hizo que se enfocara aún más en su trabajo. En el año 1986, tenía su propio programa nocturno en la cadena Fox. Su esposo Edgar era el productor. Al principio fue un sueño hecho realidad,
pero las cosas pronto comenzaron a complicarse. Ella enfocó toda su energía en el proyecto y ella trabajaba con su esposo y, por alguna razón, tuvo problemas con Fox y al final la sacaron del aire. Su esposo, Edgar, se culpó por la cancelación del programa. El 14 de agosto del año 1987, con una depresión clínica declarada, tomó una sobredosis fatal de medicamentos con prescripción en la habitación de un hotel. 16 de agosto del año 1987. Joan estaba en su casa con su hija Melissa. Joan recibió 2 sobres de su esposo Edgar. Contenían los detalles de las finanzas de la familia y cassettes que contenían mensajes personales, incluyendo la nota suicida de Edgar. Joan y su joven hija Melissa quedaron devastadas. Joan se quedó sin su programa. Perdió su carrera, perdió a su esposo. Fue una cosa tras otra. Y le pregunté por teléfono, ¿cuál fue su reacción a eso? Y ella me dijo, estaba en casa. Me senté en una silla y tenía una pistola en mis manos. Ella tenía una pistola en sus manos y estaba a punto de dispararse. Solo tenía 54 años de edad, pero Joan ya se encontraba en su peor momento. Fue una tragedia terrible para ella, y esas 2 cosas le ocurrieron al mismo tiempo. Eso significó que Joan, como ella misma lo diría, estaba fuera de la industria. Yo creo que ella pudo retirarse, creo que tenía el dinero para hacerlo. Pudo hacer otra cosa. Pero Joan no era así. Como ella misma dijo, esta es mi vida. Trabajo en los escenarios, trabajo frente a las cámaras. La solución de Joan fue trabajar más duro que nunca para mantenerse en la vida pública a través de la comedia en vivo y de las apariciones en televisión. Esa adicción al trabajo pudo ayudarle a huir de ese dolor tan profundo que debió sentir en ese momento. Además, creo que esto escondía sentimientos fuertes y sensibilidades emocionales de las que trataba de alejarse por completo. Así que todos estos comportamientos actuaron como una distracción de lo que de verdad ocurría de esa confusión interna. Durante los 10 años siguientes, de forma continua, reconstruyó su carrera con un programa de conversación ganador de premios Emmy y un espectáculo en Broadway. Comenzó un negocio de joyas y lanzó su propio perfume. Más tarde, en el año 2010, se hizo conocida para las nuevas generaciones con un nuevo formato insidioso llamado Fashion Police. Joan fue la mujer más fuerte que conocí en mi vida. Su motivación era increíble. Ella viajaba a diferentes partes de Estados Unidos, siempre viajaba a Europa. Su agenda era frenética y aún así nunca se quejó. Y esto la energizaba. Mientras más trabajaba, más feliz se sentía. 8:15 AM, 28 de agosto del año 2014. Joan firmó los papeles en los que consentía a un procedimiento de rutina llamado endoscopía. En una endoscopía, una cámara pequeña se mueve por la garganta para que los doctores puedan ver el esófago y estómago de sus pacientes. En general, una endoscopía se considera un procedimiento de bajo riesgo, con muy pocas complicaciones. Así que en una unidad especialista como el Centro Yorkville Endoscopy, en donde los gastroenterólogos realizan más de 1000 procedimientos al mes, nadie esperaría que algo saliera mal en este procedimiento. La endoscopía revelaría si el ácido del estómago de Joan avanzaba por su esófago, dañando sus cuerdas vocales. Esta podía ser la razón de su voz ronca. 8:44 AM. Levante el brazo. Una enfermera comprobó los signos vitales de Joan. Qué lento es esto. Puedo ver en los informes médicos que cuando estaban a punto de transferirla a la sala de procedimientos, su presión arterial era de 118,80, su pulso de 62 pulsaciones, su frecuencia respiratoria 16 respiraciones por minuto y su saturación de oxígeno era del 100%. No existían razones para pensar que quizás se presentarían problemas. 9 AM. Transfirieron a Joan a la sala de procedimientos. Su médico personal estaba junto a ella, la doctora Gwen Corovin, otorrinolaringóloga. ¿Cómo te sientes? No te preocupes, todo está bien.
La doctora Korovin derivó a Joan a la clínica. En un momento te quedarás dormida. Sin embargo, el gastroenterólogo, el doctor Lawrence Cohen, director médico de la clínica, sería quien realizaría el procedimiento. No, ninguno. Bien. Este es mi mejor perfil. Lo que ocurrió en los 47 minutos siguientes aún se discute, y solo lo saben las personas que estuvieron en esa sala. Sus historias son bastante diferentes. A Joan le administraron Propofol, un anestésico, pero solo se le administró en una dosis sedativa que la dejaría en un estado semiconsciente. Como todo anestésico, el Propofol tiene riesgos. El Propofol afecta la actividad del cerebro y puede hacer que el latido del corazón sea anormal. Esto puede reducir la presión arterial y disminuir la cantidad de oxígeno que circula por el cuerpo. En pocos minutos, el Propofol hizo efecto y Joan se encontraba lista para que el Dr. Cohen realizara la endoscopía. Pero al parecer a las 9:09, y según lo que le dijo la anestesióloga a los investigadores, hubo un cambio de planes. De acuerdo a la anestesióloga, la doctora Reddy Bankula, el Dr. Cohen no realizó la endoscopía gastrointestinal superior que se había agendado. En cambio, la doctora Gwen Korovin decidió realizar una laringoscopía transnasal. Si fue así, se trata de una violación importante al protocolo. Joan no firmó una declaración escrita de este nuevo procedimiento. No fue algo planeado, y la doctora Korovin no estaba autorizada para realizar ningún procedimiento en la clínica. En los papeles legales, la doctora Korovin negó formalmente que se realizara el procedimiento no programado, pero el doctor Cohen le dijo al médico forense que sí ocurrió. Está registrado en los informes médicos de la clínica, y Mariela Savion, la técnico de endoscopía, le dijo a los investigadores que también se realizó una laringoscopía. La laringoscopía podría entregarles mejores imágenes de lo que causaba la garganta irritada de Joan. Una laringoscopía transnasal es un procedimiento en donde un pequeño fibroscopio flexible pasa a través de la nariz para ver de forma directa el área de la laringe. Se pueden ver directamente las cuerdas vocales y se puede evaluar cualquier anormalidad. El Dr. Cohen le dijo al médico forense que la doctora Korovin no podía ver las cuerdas vocales de forma apropiada debido a la mucosidad. Supuestamente, solo minutos después que la doctora Korovin comenzara con la laringoscopía, se deterioraron los signos vitales de Joan, es decir, los niveles de las funciones básicas de su cuerpo. Sé por los informes médicos de la clínica que a las 9:12 sus niveles de saturación de oxígeno estaban en un 92%. Habían disminuido desde un 100%, desde las 8:44, casi una media hora antes. Cualquier índice menor al 95% es preocupante. Así que Joan recibió más oxígeno para aumentar sus niveles de saturación. El nivel de oxígeno de Joan aumentó. (9:16 AM). Por fin comenzó la endoscopía agendada. El Dr. Cohen comenzó el procedimiento al insertar el endoscopio por el esófago de Joan. Pero la anestesióloga notó que los niveles de saturación de oxígeno de Joan aún estaban bajos y pidió retirar el endoscopio para despejar las vías respiratorias de Joan. A las 9:16, la presión arterial bajó a 92,54. Su pulso disminuyó a 56 pulsaciones por minuto y sus niveles de saturación de oxígeno se mantenían bajos. La razón de por qué intervino la anestesióloga fue porque existía un riesgo muy alto de que Joan pudiera sufrir un paro respiratorio, colapso circulatorio y paro cardíaco. Era una situación muy seria, porque el resultado, sin intervención, podía ser la muerte. Cada vez que alguien se somete a una cirugía, existe un riesgo de que algo pueda salir mal, pero este era un riesgo que Joan ya había tomado muchas veces antes. En los últimos 50 años, ella entró y salió de la sala de operaciones muchas veces, pero no por culpa de alguna enfermedad. Era de conocimiento público que Joan Rivers amaba la cirugía plástica. Su obsesión con su imagen física se remontaba a su infancia. Le pregunté sobre las cirugías plásticas porque, claro, ella se había sometido a muchas y me dijo, mira, si fuiste una niña gorda y fea, cuando eres adulta usas la cirugía plástica para superarlo.
Me pregunto por la imagen interna que Joan tenía en su propia cabeza sobre cómo la veían las otras personas. Y a mí me parece que ella creó una imagen corporal y una imagen de ella misma que no era atractiva. A los 32 años, Joan se realizó su primera cirugía estética en el año 1965. Se realizó una operación para remover las bolsas debajo de sus ojos. En el año 1977, a los 44 años, se realizó su primer estiramiento facial. A medida que Joan se hizo más conocida y mientras más la fotografiaban, comenzó a ver más imperfecciones. Su solución, someterse a más cirugías. En la industria del entretenimiento, la gente se tiene que ver increíble. Quizás en Hollywood muchas personas se someten a intervenciones y para ellos no es nada importante. Y por eso me pregunto si Joan pensaba que la cirugía cosmética era parte de esa industria. Para poder vencer a su competencia, para poder destacarse, tenía que hacerse esas cirugías. En los años 80 se realizó diferentes operaciones a su nariz, además de implantes de mejillas y una abdominoplastía. Llegó a ser tan famosa por sus cirugías estéticas como por su sentido del humor. Creo que Joan Rivers fue una de las primeras personas en hablar abiertamente de las cirugías plásticas. Fue alguien que nunca las escondió. Plastic surgery, and I haven't done as much as everyone thinks I've done, but that's fine. Think what you want, you know. You have to know how much to do, when to do it, and I always recommend doing a little at a time, a little bit at a time. Otherwise, you can look like you've been through a wind tunnel, or Robert Redford looks like he's in the witness protection program. You go, who's that? He could actually kill a man and get away with it now. Pese a su miedo creciente a las cirugías, se realizó diferentes intervenciones quirúrgicas hasta 5 años antes de su muerte. 9:17 AM. Los niveles de saturación del oxígeno de Joan aún estaban por debajo de los límites seguros. La anestesióloga intervino, le administró más oxígeno y Joan parecía estar estable. Pero la anestesióloga dijo que en ese momento notó que la mano de Joan se movía, así que le inyectó otra dosis de propofol para mantenerla sedada. Puedo ver por los informes médicos que la dosis que le administraron a Joan fue de 300 miligramos. Si a Joan le administraron 300 miligramos, que es una dosis gigante, eso sí pudo producir un paro respiratorio o un paro cardíaco. Entonces, ¿podría ser esta la causa de la muerte de Joan? Puedo ver por el informe que se le entregó al médico forense que ese fue un error de registro y que de hecho ella solo recibió una dosis de 120 miligramos. Esta dosis está dentro de las reglas terapéuticas, así que no creo que esta sea la causa de la muerte trágica e inesperada de Joan. 9:18 AM. 28 de agosto del año 2014. Clínica Yorkville Endoscopy, Nueva York. El Dr. Lawrence Cohen continuó con la endoscopía, un procedimiento que le permitiría ver el esófago y estómago de Joan Rivers para encontrar la causa de su garganta irritada. Se obtuvieron diferentes imágenes de la endoscopía de Joan y una de ellas muestra una gran hernia de hiato. Una hernia de hiato es una condición común, en la cual la parte superior del estómago, debido a una debilidad relativa del diafragma, se introduce en el pecho y permite que el reflujo ácido y otros contenidos estomacales lleguen al esófago. Si se trataba de reflujo ácido en su esófago, esto podría explicar la causa de su garganta irritada. Además, podría ser indicador de algo mucho más serio. La exposición prolongada al reflujo ácido puede tener efectos dañinos, que si no se tratan adecuadamente, se pueden asociar con el cáncer de esófago. Sin embargo, no existían señales de ningún tejido canceroso, pero sí existía inflamación en la garganta de Joan. Y a medida que retiraron el endoscopio, leo aquí que encontraron un edema en los cartílagos aritenoides y que existía inflamación cerca de sus cuerdas vocales. Pero aún no estaba claro si esta es la causa de su garganta irritada.
El término de la endoscopía debía significar el fin del procedimiento. Fue en ese momento que los signos vitales de Joan decayeron bruscamente. Su presión arterial bajó dramáticamente a 84,40. Su pulso estaba en 47 pulsaciones por minuto y su saturación de oxígeno se mantenía baja en un 92%. Esta era una situación crítica. Sin embargo, en su testimonio, la anestesióloga y la técnico de endoscopía dijeron que la doctora Gwen Korovin, la médico de Joan, aunque no tenía la autorización para operar en la clínica, decidió que quería observar de nuevo las cuerdas vocales de Joan. La anestesióloga dijo que expresó su preocupación por ese segundo procedimiento no autorizado debido a la inflamación de la garganta de Joan, pero el doctor Cohen rechazó sus argumentos. En los informes legales, la doctora Korovin negó que se realizara una laringoscopía. En ese momento, de acuerdo al testimonio de la anestesióloga y de la técnico de endoscopía, el doctor Cohen sacó su teléfono móvil y tomó una fotografía diciendo: «Quizás a Joan le gustará ver esto cuando esté en la sala de recuperación». El doctor Cohen negó que esto pasara. Es obvio que algo así puede ser una distracción en el procedimiento y que éticamente es inapropiado. Después, de acuerdo al testimonio de la anestesióloga y de la técnico, la doctora Korovin comenzó la segunda laringoscopía, pero los signos vitales de Joan aún decaían. Si no se trataba, podían enfrentar un gran riesgo de una complicación seria como un derrame cerebral o, aún peor, un paro cardíaco o un paro respiratorio. Luego, de acuerdo al registro de la anestesióloga, la doctora Korovin retiró el endoscopio para que Joan recibiera el aire que tanto necesitaba. Ella tuvo que usar una bolsa insuflable, pero esta no ayudaba. Algo impedía que el oxígeno llegara a sus pulmones. Aquí es cuando las cosas realmente empeoraron. Puedo ver en el registro escrito del procedimiento de la doctora Bancula que ella dice que le costaba trabajo hacer que el oxígeno llegara a los pulmones de Joan con la ayuda de la bolsa insuflable. A menos que se reabrieran las vías respiratorias, existía el riesgo de que los latidos disminuyeran, como también los niveles de oxígeno, hasta el punto de llegar a ser fatales. Mientras los doctores luchaban por que Joan recibiera oxígeno, había otro problema. El doctor Cohen manifestó su preocupación porque no podía sentir el pulso de Joan. No poder sentir el pulso significa una de dos cosas. O la presión arterial está tan baja que las puntas de los dedos no pueden sentirla, o el corazón se detuvo por completo. 9:28 AM. De acuerdo a los informes de la clínica Yorkville, Joan sufrió un paro cardíaco. El doctor Cohen fue en busca de ayuda y regresó un minuto más tarde con otro anestesiólogo. A las 9:30 AM se le realizó RCP para mantener la circulación de sangre y oxígeno en sus órganos vitales. El cerebro depende de la sangre oxigenada. Si no recibe suficiente, entonces puede ocurrir un daño. Vamos, vamos, más rápido. Debían lograr que el corazón de Joan volviera a latir. Vamos, vamos. Y le inyectaron adrenalina. Funcionó. Su pulso volvió. Pero la bolsa insuflable no funcionaba y ella aún no recibía suficiente oxígeno. Los niveles de oxígeno de Joan estuvieron casi 5 minutos por debajo de los niveles seguros, y el equipo médico tenía problemas para insertarle un tubo en su garganta para que pudiera respirar a través de un ventilador, procedimiento llamado intubación. A las 9:40 AM, el equipo llamó a emergencias para recibir ayuda de urgencia. A las 9:47 AM, por fin lograron intubar a Joan. Los paramédicos llegaron, pero Joan aún no estaba fuera de peligro. De los informes médicos, vemos que a las 9:48, su presión arterial era de 184/132, con un pulso de 142 pulsaciones por minuto. Muy rápido. Fue una gran presión para el corazón de una mujer anciana. Además, su nivel de oxígeno era de 87%.
y había sido aún más bajo, pero se mantenía en niveles bajos, por lo que me preocupa mucho la cantidad de oxígeno que llegaba a su cerebro. Los paramédicos llevaron a Joan al hospital más cercano, el Hospital Monte Sinaí. Pero las noticias ya eran de conocimiento público. We are back with breaking news. We're learning now that comedian Joan Rivers has been rushed to a New York City hospital, Mount Sinai. Those are the only details we have at this point. Recibí una llamada de mi esposa. Me dijo, ¿viste las noticias? ¿Qué noticias? Ella me dijo, llevaron a Joan al hospital. Nosotros cenamos juntos un par de horas antes. Él lo único que pensaba era, ¿qué ocurrió? Comencé a recibir correos. Todos me decían, ¿supiste las noticias de Joan Rivers? ¿Escuchaste lo que le ocurrió a Joan Rivers? Y yo decía, ¿de qué están hablando? La acabo de ver en un escenario. ¿Qué ocurrió? Y les respondía, ¡ay, ella está bien! Claro, la vi en un escenario anoche. Esto debe ser una broma. Ella saldrá de ahí en 1 hora. ...10 p.m. Joan fue derivada a cuidados intensivos, pero su condición se mantenía estable. Melissa, su hija, viajó desde Los Ángeles y mantuvo una vigilia constante a su lado. Los amigos cercanos de Joan esperaban las buenas noticias. La verdad no entendía lo serio que era. Fue muy confuso y deprimente. Fue impresionante. Trágico. ¿Cómo pudo ocurrirle algo así? Tres días más tarde, Melissa recibió las noticias de que era poco probable que su madre recuperara la conciencia. Melissa estaba a cargo de la decisión de desconectar a su madre del soporte vital. Melissa tomó la decisión en parte por la definición de calidad de vida que Joan tenía señalada en su testamento. Días antes de que Joan se realizara la endoscopía, el periodista Benjamin Butterworth le preguntó si le preocupaba que algo saliera mal durante alguna cirugía. Le pregunté a Joan, ¿qué haría si se presentara algún problema de salud o si algo saliera mal? Porque cuando la entrevisté, ella tenía 80 años de edad. Era algo que había que considerar, aunque no creyera que de verdad pasara. Y Joan me dijo, mira, si algo saliera mal con mi salud, yo me suicidaría. No querría continuar así. ...12 del día. Melissa decide desconectarla del soporte vital. A la 1:17 p.m. se declara la muerte de Joan Rivers. Cuando supe las noticias no supe cómo reaccionar. Fue impresionante. Me impactó que estuviera muerta. Lo primero que pensé fue que murió como la número 1. Ella fue la principal noticia de los programas nacionales. Así que para mí, en donde ella estuviera, yo sabía que se sentiría increíblemente feliz. A diario, se realizan cientos de endoscopías en el mundo. Que un procedimiento de rutina como este tuviera un final tan devastador era bastante extraño. La pregunta es, en el caso de Joan Rivers, ¿qué fue lo que salió mal? Al ver su historial médico, aunque tenía 81 años, tenía un buen estado físico. No tenía problemas al corazón ni otras condiciones de salud subyacentes. Lo que ocurrió durante esos 47 minutos aún se discute. Pero, ¿por qué Joan Rivers murió después de un supuesto procedimiento de rutina? Dos profesionales médicos dijeron a los investigadores que además de la endoscopía que Joan tenía agendada, su médico personal, la doctora Gwen Corobin, realizó 2 laringoscopías no agendadas ni autorizadas, y que fue cuando se realizaba la segunda laringoscopía que las cosas empeoraron. A las 9:28, su nivel de oxígeno parece desplomarse en caída libre. A un 50%. De acuerdo al Dr. Payne James,
Este descenso brusco de los niveles de oxígeno de Joan pudieron deberse a una condición conocida como laringoespasmo. El laringoespasmo es un cierre prolongado de las cuerdas vocales que produce un cierre parcial o completo de las vías respiratorias de los pacientes. Se puede producir por un trauma por contacto directo. Es posible que el laringoscopio tocara las cuerdas vocales de Joan, cerrándolas sobre las vías respiratorias. A Joan solo se le administró una dosis sedativa de un anestésico para que sus reflejos siguieran funcionando. El informe del médico forense afirma que el volumen y el momento de aplicación de la dosis puede hacer que un paciente sea susceptible a un laringoespasmo por estímulo de un fibroscopio que irrita las cuerdas vocales. Pero de acuerdo a la evidencia que tengo aquí, es imposible determinar si es que ella sufrió o no un laringoespasmo. Lo que está claro es que a las 9:30 am del 27 de agosto del año 2014, la vida de Joan estaba en riesgo. Los doctores en la sala enfrentaron el descenso de los niveles de oxígeno, el descenso de la presión arterial, a lo que le siguió el paro cardíaco. Debemos iniciar la resucitación. Se inició la resucitación cardiopulmonar, pero sus niveles de oxígeno se mantuvieron muy bajos. En esos niveles, a menos que se eleven rápidamente, se puede producir daño a los órganos vitales. Vamos, vamos, apresúrense, apresúrense. Cada segundo era vital, pero los doctores no lograban que los pulmones de Joan recibieran oxígeno. Al parecer se debió a problemas para mantener despejada la vía respiratoria, lo que quizás se debió a una obstrucción de la misma. Hay pruebas contradictorias sobre la extensión de alguna obstrucción. Las imágenes endoscópicas muestran que la vía respiratoria estaba despejada, y aún así la anestesióloga dijo que la inflamación impidió la intubación. Principalmente se podría producir por dos razones: inflamación alrededor de las cuerdas vocales o el cierre de las cuerdas vocales debido a un laringoespasmo. No sabemos cuál de las dos razones contribuyó al caso. Es imposible establecer la causa precisa de las dificultades de la ventilación. Pero sin importar la razón, el hecho es que la anestesióloga no logró intubarla. El doctor Payne James cree que existía una posible solución al aparente bloqueo: una traqueotomía de emergencia. Es un procedimiento poco frecuente, pero es una forma muy efectiva para que los pulmones reciban aire. Una traqueotomía simplemente significa realizar un agujero por el frente de la tráquea y por debajo de la obstrucción, y así el aire puede entrar y salir de los pulmones. Una traqueotomía de emergencia es un procedimiento que un anestesiólogo o cirujano deberían ser capaces de realizar. La anestesióloga Pancula afirmó que ella consideró realizar una traqueotomía, pero como finalmente logró realizar la intubación, pensó que no era necesario. Sin embargo, la intubación solo se logró 19 minutos después de que Joan sufriera el paro cardíaco. El doctor Payne James cree que este retraso en la intubación produjo un daño irreparable en el cerebro de Joan. Si existió una obstrucción completa, es posible que una traqueotomía de emergencia pudiera salvar su vida. Joan fue derivada al Hospital Monte Sinaí, en donde permaneció en un coma inducido por los médicos con la esperanza de que su cerebro se recuperara. El informe del médico forense dice que Joan nunca despertó y que se mantuvo en coma hasta su muerte. Las tomografías de su cerebro mostraron una lesión cerebral anóxica. Esto significa que el cerebro no recibió oxígeno durante un periodo importante de tiempo. La oficina del médico forense completó su investigación y concluyó. El informe dice, literalmente, que la causa de la muerte de la señora Rivers fue una encefalopatía anóxica debido a falta de oxígeno. En simples palabras, significa que murió por falta de oxígeno en el cerebro. Así es que para mí, los 19 minutos que transcurrieron desde que dejaron de sentir su pulso hasta que lograron que Joan fuera intubada fueron cruciales. La saturación de oxígeno ya era mínima,
Y en ese periodo de tiempo crítico, a su cerebro le faltó el oxígeno, lo que produjo daño irreversible al cerebro, del cual nunca se pudo recuperar. Melissa, la hija de Joan, comenzó acciones legales por negligencia médica contra los doctores y la clínica. Los acusados negaron esta negligencia. Tres días después de su muerte, en Nueva York se realizó un servicio conmemorativo para Joan. A su despedida asistieron familia, amigos cercanos y cientos de devotos fanáticos. She cared so much about the audience, she cared so much about her craft, and she cared so much about the community. Para Joan era muy importante estar vigente. Para ella era importante que la gente recordara que ella existía y que aún era parte de la vida pública. Joan Rivers estaba a la vanguardia, no hay nadie más. Ella era el Monte Rushmore de la comedia. Yo pensé, esto es exactamente lo que habría querido. Creo que ella habría amado cada minuto de su funeral. Creo que el mundo extrañará a una mujer muy graciosa, muy honesta e increíble. Y aquellos que la conocimos de forma íntima, conocimos su generosidad. Extrañaré a Joan más de lo que extrañaré a cualquier persona en mi vida.